Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Me gustaría que en este ratito de oración, aquí con Jesús, hablemos de un tema, pues que hoy en día es muy delicado, tal como están las circunstancias a nivel mundial con el coronavirus. Y es un tema que la Iglesia nos propone para nuestra consideración a lo largo de toda esta tercera semana de Pascua. La Iglesia en este tiempo pascual nos va proponiendo, nos va haciendo considerar una serie de temáticas que son resultado, consecuencia de la resurrección del Señor, que es el tema central de estos 50 días de aquí hasta Pentecostés. La semana de la Pascua, la octava pascual, todos los días en el Evangelio se recogió un pasaje que relataba alguna de las apariciones de Jesús resucitado. La siguiente semana, o sea, la semana anterior, hace unos días, el tema central de la segunda semana de Pascua es el bautismo, porque vamos a ver, una vez que Cristo resucitó, primera semana, se habla de que nosotros también hemos participado en esa resurrección, que tenemos una vida nueva, que participamos de esa vida de Jesucristo a través de la gracia bautismal, que ya somos hijos de Dios, etc. Por eso el tema de la segunda semana de Pascua es el bautismo. Y en esta tercera semana de Pascua se aborda un tercer tema, como quieran verlo, que también es consecuencia de la resurrección, que es el tema de la Eucaristía. Efectivamente, si Jesús no resucitó, si Jesús murió, está en el sepulcro y no volvió a la vida, no tiene ningún sentido, ninguna lógica que nosotros planteemos, ni siquiera de lejos, el hecho de que tú, Jesús, puedas estar aquí presente en el sagrario. ¿Cómo podríamos creer que tú estás aquí si simplemente fuiste un hombre más y que ya murió? Sería algo absurdo, loco. Pero si tú resucitaste, Señor, si las palabras que tú dijiste en la última cena, por ejemplo, tomen, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía, si esas palabras las dijo Dios, alguien que resucitó, entonces tiene mucha lógica que nosotros nos planteemos que tú estás aquí presente en el sagrario. Todo cambia. Quiere decir que estas palabras no las dijo un hombre exaltado en un momento de, de bipolaridad, sino que las dijo Dios mismo. Y quiero por eso que hablemos de este tema de la Eucaristía. Te decía, un tema sensible ahora, que estamos en ese ayuno eucarístico tan prolongado, que ya se va haciendo muy largo y que no estamos pudiendo ir a misa, no podemos ir a comulgar. Y quizá una primera idea muy increíble, pero es verdad, increíble cómo ahora extrañamos a Jesús. Increíble que el coronavirus nos haya hecho, como primera cosa, quizás desde el punto de vista espiritual, extrañarte. Fíjate, hay una pequeña historia que he contado yo muchas veces y que, siempre la cuentas como pensando seguramente esto es verdad, ¿no? Pero ahora que está sucediendo esto del coronavirus, me he dado cuenta de que es completamente cierto. Hace muchos años, un buen amigo nos decía, ¿no? en una charla, que si Jesús nos quisiera menos, si Dios nos quisiera menos, quizá nosotros lo querríamos más. Y se refería a que, Jesús está aquí siempre en el sagrario, 24/7, está aquí en cualquier momento. Y entonces tenemos una tendencia a no valorar, a no darle importancia a tu presencia aquí en el sagrario, Señor. Oye, vamos a hacer un ratito de oración frente al Santísimo. Sí, al rato, luego voy, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y decía este hombre, imagínate que nos dijeran, oye,
Jesús no está en el sagrario. Si quieres hablar con Él, Jesús está en la punta del monte Everest, el monte más alto de la Tierra. Bueno, decía este cuate, seguramente todos seríamos alpinistas. México estaría lleno de gente alpinista y estaríamos aquí en el cerro más alto de Querétaro, que es el Cimatario, que no mide nada, pero seguramente estaría todos los domingos lleno de gente subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Y qué estás haciendo? Es que me estoy preparando para subir a la punta del Everest. ¿Y qué vas a hacer allí? Pues es que voy a hablar 1 minuto con Jesús, 1 minuto. Me dan permiso, si escalo la cima del Everest, 8.552 metros me parece que son, si escalo eso, puedo hablar 1 minuto con Jesús. Y estaría el Popo y el Ista y el Pico de Orizaba lleno siempre de alpinistas. Porque valoraríamos mucho ese minuto. Pero no, nos dicen, Jesús está aquí en el sagrario. Ah, sí, bueno, ya. Y pensaba, qué increíble, ¿no? Qué increíble, Señor, que haya sido el coronavirus el que ha tenido que venirnos a despertar de ese letargo, de esa hibernación eucarística, porque tú siempre estás aquí y yo estoy hibernando. Y ahora que no te tenemos tan a la mano, ahora resulta que todo el mundo tiene ganas de comulgar, todo el mundo quiere ir a misa, todo el mundo... Increíble. Increíble que el ayuno eucarístico nos haya dado hambre de ti. Increíble que no creamos a tus palabras, que haya tenido que venir un mugroso virus a decirnos que estás aquí. Increíble que no nos baste tu promesa, increíble que no nos hayamos dado cuenta, Señor, hasta ahora, que así como hoy la gente tiene tantos deseos de comulgar, que no me haya yo dado cuenta, Señor, que tú tienes más deseos cada día de que yo venga a acercarme a ti y a comulgar. Que así como la gente hoy está diciendo, por favor, Padre, ayúdame, quiero comulgar, que tú todos los días estás así deseando que yo venga a estar contigo. Increíble que haya sido el mugroso coronavirus el que me haya hecho tener fe en ti, Señor. Increíble. Pero bueno, te decía, esta tercera semana de Pascua, estamos leyendo en la misa el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es un capítulo 100% eucarístico. El Evangelio de San Juan, como sabes, tiene una serie de características que lo hacen distinto de los otros 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que de hecho a los 3 primeros se les llama los evangelios sinópticos porque tienen una estructura muy similar, se pueden leer casi en paralelo, y en cambio el Evangelio de San Juan tiene una estructura completamente diferente. Y una de las cosas increíbles, curiosas, llamativas del Evangelio de San Juan es que, aunque San Juan es el que tiene el relato más detallado, más pormenorizado de la última cena, no recoge ahí ninguna palabra de Jesús acerca de la Eucaristía, mientras que Mateo, Marcos, Lucas y luego San Pablo en la primera carta a los Corintios hacen un relato pues bastante detallado de cómo Jesús tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, etc. Tomen, esto es mi cuerpo. Increíble que San Juan, que es quien más detallada descripción tiene de la última cena, no narra nada de lo que ahí ocurrió con respecto a la Eucaristía. La explicación que tiene esto es que San Juan, con toda probabilidad, aunque ahora los autores discuten un poquito sobre este tema, pero San Juan, con toda probabilidad, es el autor el último de los 4 que escribió el Evangelio, que escribió su Evangelio. Por lo tanto, él leyó el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, sabía que ya estaba recogido con suficiente amplitud el relato de la institución de la Eucaristía el Jueves Santo, y él, en cambio, elige hablarnos de la Eucaristía en otro contexto. No recoge en la última cena, pero nos habla del discurso eucarístico que tuvo lugar en Tiberíades y en Cafarnaúm, bueno, en 2 días consecutivos. Un relato que ninguno de los otros 3 evangelistas narra. Bueno, pues hay que explicar el contexto. Resulta que Jesús está en las orillas del mar de Galilea, la gente lo sigue, ya llevan unos días siguiéndolo y Jesús está un poquito preocupado de que la gente no tiene qué comer, y entonces tiene lugar el único milagro que los 4 evangelistas recogen, que es la multiplicación de los panes y los peces. La gente se queda impactada. Jesús era la sensación del momento, o sea, era más importante que el documental de Michael Jordan, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llama, The Last Dance, ¿no? Era más importante ese día. La gente quedó, oye,
hemos comido más de 5,000 personas gracias a Jesucristo. Entonces se quedan impactadas, quieren estar con Él, pero Jesús los despide y al día siguiente la gente vuelve a acercarse a Él porque siguen impactadas del milagro que acaban de presenciar. Y en ese contexto empieza un discurso en el que Jesús habla de la Eucaristía, un discurso impresionante, muy bonito, pero por otra parte, para los oyentes, muy duro, muy difícil de asimilar. Dice Jesús, cuando la gente lo va a buscar al día siguiente, en verdad les digo, ustedes me buscan no por los otros signos que han visto, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Trabajen, pero no trabajen por el alimento que se consume, sino que trabajen por el alimento que perdura hasta la vida eterna. Y entonces, entre otras cosas, los judíos le dicen, bueno, a ver, Señor, pues ¿cuál es ese pan? Danos ese alimento que perdura hasta la vida eterna. Y entonces viene ya ese discurso eucarístico, digamos, explícito, en el que Jesús les habla de la Eucaristía con toda claridad. Les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá más sed. Yo soy el pan de vida, dice un poquito más adelante, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que si alguien lo come no muera, sino que tenga vida eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para que el mundo tenga vida. Me gustaría ahorita, el discurso prosigue, pero me gustaría que nos detengamos un momentito porque es importante para captar lo que Jesús dijo aquel día, entender la reacción de la gente que estaba escuchando el discurso. Vamos a ver, cuando nosotros leemos esto, diciendo Jesús, tú Señor, yo soy el pan de vida, rápidamente asociamos esas palabras a la Eucaristía. Pero hay que tener en cuenta que la Eucaristía, cuando Jesús pronunció este discurso, todavía ni siquiera se había instituido, faltaba al menos un año. De tal manera que ellos cuando escuchan que Jesús les dice, yo soy el pan de vida, mi carne es comida, mi sangre es bebida, tienen la reacción lógica, ¿no? Imagínate que yo ahorita te dijera, oye, te voy a invitar a unos taquitos, y los taquitos, ¿de qué van a ser? Pues de mi carne, un chamorrito, ¿no? ¿Y tú qué dirías? Ah, caray, padre. Y te voy a invitar también unos shots, pero esos shots pues no son de tequila o de cerveza, que ya no hay cerveza, sino son shots de mi sangre. Ah, caray. Padre, está bien, se siente bien, no se tomó algo raro, una sustancia peligrosa. Es decir, la gente entiende el contenido del mensaje y empiezan a discutir entre ellos. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿De qué está hablando? Y Jesús todavía, cuando se da cuenta de que ellos son conscientes de lo fuerte que es el discurso que está dando, no se retracta, sino que continúa. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne, o sea, todavía es más explícito, le quita los spoilers y todavía es más explícito. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ah, caray. O sea, imagínate para los oyentes de aquel discurso lo fuerte que resultaron estas palabras. Era inconcebible lo que Jesús estaba diciendo. Te digo, para nosotros es muy fácil entenderlo, pero para ellos no. Ahora, muy interesante que termina esta enseñanza y la gente, lógicamente, dice, qué dura es esta enseñanza. ¿Quién puede escuchar algo así sin pensar que Jesús pues, se había vuelto un poquito loco? Digo, perdón Señor, con todo respeto lo digo. Evidentemente es lo que estaba pensando la gente. Pero Jesús, sabiendo lo que están diciendo, no se retracta, no dice, bueno, no, a ver, espérense, yo lo que quise decir es que el reino de los cielos se parece a un pedazo de pan. No, mi carne es comida. No se retracta, como diciendo, queriendo explicar que era verdad aquello. Y es más, es interesante también recordar que en el idioma original, las palabras de Jesús no fueron el que coma mi carne, sino el que mastique mi carne. Todavía la palabra comer puede tener un cierto significado poético, ¿no? Como se dice, por ejemplo, que una madre se comió a besos a su hijo, pero nunca ningún poeta ha dicho, su mamá lo masticó, no.
porque es todavía mucho más explícito, no tiene un segundo significado poético, analógico. Masticar es masticar. O sea, las palabras fueron fuertes, fueron claras, fueron nítidas. El mensaje llegó, tanto es así que ellos se escandalizaron y decidieron abandonar a Jesús. El día anterior, el milagro de la multiplicación de los panes, se entusiasman. Al día siguiente, cuando ellos tendrían que haber entendido que esas palabras no las decía un cualquiera, que era, por lo menos hubieran entendido que era un profeta, y sin embargo son tan fuertes, es tan contradictorio el mensaje que ellos deciden abandonar a Jesús. Y Jesús, a pesar de que ve que la gente se va, dice este señor, quién sabe qué nos está queriendo decir, no se retracta y le dice incluso a los discípulos, a los 12, ¿ustedes también quieren marcharse? Váyanse, pero yo no me retracto. Es decir, por eso San Juan, ya se entendió la fuerza que tiene el capítulo 6 de San Juan, que es netamente eucarístico y que es el que estamos leyendo en estos días de la Pascua, de la tercera semana de Pascua. Ya se entiende por qué no tenía necesidad de hacer el relato de la última cena, porque esto quizás sea todavía más explícito, más claro. Bueno, te decía, en el contexto de la Pascua, mientras celebramos la resurrección del Señor, justo la Iglesia nos propone considerar la presencia de Jesús vivo en la Eucaristía. O sea, Jesús resucitado está vivo, y no solamente está vivo, sino que está con nosotros, presente en la Eucaristía para transmitirnos su alegría, para transmitirnos el gozo de su resurrección, de su presencia permanente a lo largo de los siglos, para recordarnos que no estamos solos. Hace un par de semanas decíamos, Jesús apostó por mí. Cuando resucitó, a pesar de toda la maldad que hay en mi corazón, Jesús apostó por mí. Quiero estar contigo. ¿Y cómo se nota ahora esa necesidad que tenemos de ti, Señor? Tú lo habrás notado en estos días más que yo, porque yo he tenido la fortuna en estos días de sí poder celebrar la misa, de sí poder comulgar, pero hay mucha gente, y quiero contar ahorita algunas anécdotas que me han manifestado de un modo u otro esa necesidad tan grande que tiene ahorita la gente de comulgar, ¿no? Máxime que estamos pasando temporadas duras, difíciles, y especialmente en una temporada así, uno necesita más la comunión. Bueno, pues voy a contarte algunas anécdotas, te decía, son algunas entre muchas, pero que al menos a mí me han golpeado y me han ayudado como a captar con más fuerza la necesidad que tiene hoy en día la gente de la comunión. La primera, hace unos días, un buen amigo, resulta que tiene una hija pequeña que en este tiempo de confinamiento estaba programada su primera comunión, y me escribió el otro día por WhatsApp preguntándome, oye padre, ¿tú crees que sería posible que le dieras la primera comunión a mi hija? Nada más vamos a ir nosotros, la familia, a mí me da igual la fiesta, no me importa si hay regalos, si hay... Lo que quiero es que mi hija pueda recibir la comunión. Entonces, bueno, ya le dije que no se podía, y me contó una cosa pues muy bonita, es que me decía, es que no sabes, desde que se enteró mi hija de que se iba a retrasar la fecha de su primera comunión, no sabes cómo llora. Pero llora con un sentimiento, con un dolor de no poder recibir a Jesús. Tenía unas ganas, llevaba años preparándose y se la pasa llorando. Necesito que haga la primera comunión. Híjole, la verdad es que cuando me contó eso a mí también se me puso la piel chinita. Decir, caray, o sea, una niña de 6 años que llora porque no puede recibir a Jesús. Y yo, Señor, que te tengo todos los días. Luego, otra persona me comentaba también en estas circunstancias que todos los días sueña, o sea, literal, no como yo tengo un sueño de algún día llegar a ser un basquetbolista, no, que sueña por la noche, sueña que va a misa y que puede comulgar. Y, caray, o sea, pero me dijo, todos los días, padre, no cree usted que un día es que tengo una necesidad increíble. Y justo esta anécdota me hizo recordar otra, ¿no? De San José María, cuando en la guerra, ahora que estamos ya tan próximos al 50 aniversario de su paso por México, cuando estuvo en la Guerra Civil Española, los primeros días sobre todo no pudo celebrar la misa, y él iba relatando algunas cosas en su diario personal, y cuando empezó la Guerra Civil y no podía celebrar misa, puso
tal día, sin misa. Segundo día, sin misa. Tercer día, sin misa. O sea, todo lo demás, la guerra, los cañonazos, que tenía que ocultarse para que no lo mataran, no lo dejó consignado en su diario, pero que no podía comulgar, eso sí que le dolía. Eso sí que le dolía. Otra persona me decía, padre, no sé si me vas a entender tú porque pues tú has tenido la suerte de comulgar estos días, pero se siente hambre, se siente sed. O sea, me lo decía yo jamás hubiera creído que por no comulgar se podría experimentar esa sensación, pero se siente sed, se siente sed. Y ya la última que, bueno, quizá de todas estas es la que más me ha golpeado. Hace 3 semanas, el Jueves Santo, precisamente el día en que conmemorábamos la institución de la Eucaristía, el párroco de aquí de la iglesia vecina me pidió un favor, me dijo, oye padre, ¿podrías por favor este día de Jueves Santo, pues para que la gente pueda tener algún contacto con la Eucaristía de alguna forma, ¿podrías por favor llevar en procesión el Santísimo por las calles de la colonia? Y yo le dije, claro que sí, padre, con mucho gusto. Bueno, preparamos las cosas, conseguimos un coche más adecuado para esta procesión y la verdad es que estuvimos 1 hora y media dando vueltas a la colonia. El resultado fue para mí impactante. O sea, la gente que se enteró, digo, hubo gente que no se enteró que iba a haber esta procesión, pero la gente que sí se enteró salían de sus casas y algunos desde lejos, desde más de 200 metros, filmaban, ¿no? Porque iban a poder ver a Jesús. Y cuando te ibas acercando a ellos, veías como la gente se arrodillaba, se hincaba, lloraba, le decían a Jesús cosas, lo veían con una fe increíble y solamente lo iban a ver pasar 2 segundos, ¿no? Como a veces uno cuando va a ver al Papa, lo ves pasar 1 segundo, ¿no? Y la gente se impacta. Bueno, pues la gente estaba llorando y le gritaban a Jesús en las cosas, Jesús, te necesitamos, te queremos, ayúdanos, tal, no sé qué. Digo, yo ya me estoy emocionando, la verdad, pero te puedo asegurar que estuve la 1 hora y media llorando de ver la fe de la gente. Y luego le comenté al padre lo que me había pasado, al párroco. Él hizo la misma procesión, pero en otra colonia de la parroquia, y me dijo, padre, yo estuve llorando todo el tiempo, de la emoción de ver la fe que tiene la gente en Jesús en la Eucaristía, las cosas que te pedían, Señor, las cosas que te lloraban, que te suplicaban. Me acuerdo un señor que no lo pudo ver pasar a la hora porque se distrajeron a la hora que pasó el Santísimo y fueron a perseguirnos en coche hasta que nos encontraron porque este señor pues tiene cáncer y me pidió, padre, por favor, bendígame. Y en fin, perdón, ya me emocioné, pero a mí la verdad es que todas estas cosas pues me han hecho pensar mucho. Yo te decía, no he tenido que sufrir esta temporada de ayuno eucarístico, pero todo esto indudablemente me ha hecho replantearme algunas cosas, me ha hecho pensar que mi amor a la Eucaristía pues al menos no es tan fuerte como el de esa chiquilla de 6 años. ¿Cuánto amor me falta, Señor? ¿Cuánta falta de fe hoy que veo el deseo tan grande que tiene la gente de ti? Y yo que te tengo todos los días, me ha hecho pensar en la verdad de estas palabras que recoge el Evangelio de estos días. Es que el que come mi carne tendrá vida. Y es cierto, es que, perdón, es que sin ti, Señor, mi vida no está tan viva. Sin ti, mi vida tiene menos sentido. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tendrán vida. ¡Qué fuerte es! Y ahora lo estamos experimentando con más claridad, ¿no? O sea, y por eso vuelvo a esa anécdota, Señor. Si tú nos quisieras menos, si tú estuvieras lejano, a lo mejor te valoraríamos más, pero yo te pido, Señor, que más bien, más que querernos menos, no, Señor, síguenos queriendo, te necesitamos, sin ti no podemos. Me vienen a la cabeza esas palabras, ¿no? de los discípulos de Maús, Señor, quédate con nosotros, no te quedes lejos, porque sin ti se hace tarde, sin ti anochece, sin ti mi vida es oscuridad, sin ti mi vida es oscuridad, sin ti no tengo vida. Y más bien, ayúdanos a que este ayuno eucarístico que se está haciendo tan prolongado y tan pesado,
que de veras me lleve a que a partir de ahora mis comuniones sean de verdad, que esté bien preparado, que no sean comuniones ahí más o menos, que no sean comuniones sin darme cuenta de lo que estoy haciendo, que yo vaya a la misa, por ejemplo, pues no sé, mejor arreglado. Ojalá que la misa del domingo, como precisamente valoro que tú estás aquí, que tú eres Dios, que yo me vaya bien arreglado, es decir, que digo, los que tengan pelo, ¿no? Que me peine, ¿no? O sea, que no llegue, uno a veces celebra la misa el domingo en las parroquias y dices, madre mía, ve nomás, parece que está en la playa. No se da cuenta, o sea, el chongo así, digo, las que tienen chongo, pues, pero el chongo así, el pelo, la melena, bermudas, dices, oye, ¿de veras crees que Jesús está aquí? ¿De veras crees que Jesús está aquí? Señor, ¿cuántas veces no te he valorado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no me he dado cuenta de el significado que tiene que tú lleves aquí 2000 años esperándome? Me viene a la cabeza una anécdota que también he contado algunas veces. Una persona me contaba hace muchos años que me contaba la historia de pues cómo ella y su marido decidieron casarse. Resulta que pues ya llevaban varios años de noviazgo, pues se veía que la cosa iba en serio. El hoy marido, pues estaba terminando la carrera y él le dijo a ella, oye, fíjate que estoy pensando en hacer una maestría en el extranjero y a lo mejor me tardaré 1 año y medio, quizá 2. ¿Tú me esperarías? Y esta persona me decía que le respondió a su marido, por supuesto que no. O sea, ¿esperarte 2 años? Claro que no. ¿Esperarte 2 años? Claro que no. Y entonces él, al ver la reacción de su novia en aquel momento, le dijo, bueno, ¿y si nos casamos y nos vamos? Así sí. Y llevan ya más de 30 años de casados y son un matrimonio ejemplar desde muchos puntos de vista, pero ¿esperarte 2 años? No, perdóname. O sea, y yo pensaba, ¿no? Jesús lleva aquí 2000 años. Esos dos se quieren muchísimo, pero ¿esperarte 2 años? Señor, qué bárbaro soy yo, que no me doy cuenta de lo que significa que lleves aquí 2000 años esperándome. Y con una ansiedad, o sea, como decíamos hace rato, tú tienes todos los días el deseo que ahora tenemos de recibirte. Tú me quieres tanto que todos los días tienes esa necesidad de mí, increíble. Qué feo es, Señor, que yo pase por el sagrario y ni te salude. Qué feo es que me dé igual. Me viene también ahorita, me acordaba de esa canción tan conocida en nuestro país, ¿no? Que Jesús es el que nos la canta a nosotros. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? ¿Cuánto he esperado? ¿Cuánto he esperado? Esto es tan fuerte que, bueno, hace unos días me enviaron un video, ahora que están llegando tantos que nos están taladrando con tanto video, bombardeando. Bueno, pues un video que la verdad no me gustó mucho, pero tiene un trasfondo de algo que es verdadero y que tiene que ver con todo lo que estamos comentando en esta meditación. Era un video dirigido a los obispos, que de hecho ha salido en varios idiomas, en español, en alemán, en inglés, etc. Perdón. Y es un video en el que, dirigiéndose a los obispos, te decía, les dicen, devuélvanos la Eucaristía. No me gustó el tono. El tono está como un poquito agresivo, como si los obispos tuvieran la culpa, ¿no? de que la gente no pudiera comulgar, cuando en realidad pues, es un tema de salud, ¿verdad? Está mal planteado, pero explican allí, lo que sí está bonito el video es, a ver, las autoridades han dicho que todas las actividades que son necesarias para la subsistencia no se pueden suspender, que la economía no se puede detener en esos ámbitos concretos. ¿Qué hay de más necesario para la vida que la comunión? Por favor, devuélvanos la Eucaristía, por favor. Nos comprometemos a guardar su sana distancia, nos comprometemos a usar geles, nos comprometemos, pero por favor, devuélvanos la Eucaristía, por favor. Te digo, está mal planteado porque los obispos no tienen la culpa. De hecho, fueron de las últimas cosas que se suspendieron en la mayor parte del país fueron las misas, porque los obispos no querían suspenderlas. Pero bueno, de alguna manera no había otra opción. Pero el mensaje de fondo tiene algo de bonito, es decir, Señor, ¿qué necesidad tenemos de ti? Total, una necesidad total. Y me ha hecho pensar, pues no sé, por ejemplo, en la santa que celebrábamos ayer, Santa Catalina, que
que te recibió, Señor, con tanto cariño que no tenía ni siquiera necesidad de comer algo más en el día más que la Eucaristía. Es decir, mi carne es verdadera comida. El ayuno eucarístico de estos días, pues tan duro, que incluso en algún momento se nos podría presentar, vamos a usar una palabra no correcta, pero injusto, un ayuno injusto que ojalá, Señor, nos lleve a valorarte de verdad, a creerte de verdad, a no despreciar nunca tu presencia aquí. No sé, pensaba ahorita, por ejemplo, en la gente que está en colegios, en universidades, y que a lo mejor hay comuniones todos los días. Vamos a comulgar. No, después. ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿Después de que me coma unos chetos? ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿Después de qué? Si estás preparado, preparada, hoy comulga, hoy, que Jesús está aquí esperando y tiene necesidad de ti también. La oración ante el Santísimo. Es decir, ayer me fui a una iglesia, a la otra iglesia que está por acá arriba, la parroquia de Milenio, y tiene esa ventaja esta iglesia de que las puertas de la iglesia son de cristal y puedes ver al Santísimo, puedes ver el Sagrario por lo menos, ¿no? Y qué distinto es hacer la oración ante el Santísimo. Qué distintos. Digo, yo aquí te tengo, pero me gusta de pronto pues que ir a visitarte a otros lugares. El otro día en el centro de Querétaro hay muchas iglesias y pude, aunque todas estaban cerradas, pues pude visitar unas cuantas, unas 20, pues lo que sea, da igual, pues, pero es que no es lo mismo. Es que voy a hacer mi oración aquí, la puedo aquí en mi coche, la puedo hacer en el Santísimo. Pues hazla en el Santísimo. Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Ayúdame a valorarte más. Sí creo que estás aquí, pero ayúdame a quererte más. Me gustaría, ya vamos terminando, me gustaría a partir de ahora quererte como la Virgen. ¿Cómo va a ser mi próxima comunión? Va a ser una comunión especialísima. Qué ilusión tengo ya de recibirte sacramentalmente. Sé que te puedo recibir con la comunión espiritual y es una maravilla la comunión espiritual. Ya no me dio tiempo de hablar de ella, pero qué comunión tan especial va a ser esa. La próxima vez que pueda recibirte. Pues Señor, a partir de ahora me gustaría quererte más. Me gustaría quererte como te quería la Virgen, como te cuidó ella durante 30 años. Con ese mismo cariño. Me gustaría a partir de ahora y siempre recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió la Santísima Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.